Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una conferencia virtual más de Casa Body Adicciones. Estamos una nueva ocasión, mi compañero y amigo Carlos Septién y yo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás, Carlos? No sé si te están escuchando, Carlos. Yo no te escucho. Si alguien nos puede confirmar que nos escuchan a ambos, incluso. Me... es- Ahí- yo ya te escucho, Carlos. ¿Ya? Sí. Perfecto. Ahí sí nos pueden confirmar en el chat y nos pueden escuchar. A ver si. Solamente nos saludan, pero si alguien nos puede ayudar confirmando. Tú me escuchas, yo te escucho perfectamente. Va, Y perfecto. alguien por ahí Perdón. escribió, Verónica dice que no se escucha. Ya se Ya, escucha, nos dice Lisbeth. ya se Ya, escuchan, no se ya. escuchan. Sí. Bueno, pues te decía que contento, agradecido, motivado, entusiasmado por una plática más de este tema que nos encanta, que nos apasiona. Un jueves más aquí listos para compartir con las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos algo de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia, sobre todo en el ámbito de las adicciones. ¿Qué te parece si vamos saludando a la gente que está por acá? Lisbeth, Verónica, ingeniero Abelino, buenas noches. Abelín, Ale, Abelín, Melissa, Jess, Sonia, Lolis, María del Rocío. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por buenas conectarse. noches. Edgar, qué gusto tenerte por acá. Bernardo, Lorena, qué gusto estar por acá. Y bueno, Carlos, si te parece, pues vamos poniendo la mesa para esta charla. Le recordamos a todas las personas que están conectadas que nos pueden dejar sus preguntas en el área de comentarios. Para eso estamos aquí, para contestar sus preguntas, para aclarar sus dudas. Entonces, siéntanse en la libertad de compartirnos sus inquietudes. Nosotros hablaremos a grosso modo de algunos puntos, pero estamos aquí enteramente para recibir sus cuestionamientos. Eh, y pues nada, Carlos, platicábamos un poco tras bambalinas algunos de los temas que valía la pena seguir conversando a partir de las experiencias que hemos tenido en las charlas anteriores y hablábamos de este concepto eh, del iceberg, que no sé si es conocido por todos, pero creo que es una herramienta que utilizamos mucho en adicciones. No sé si quieras, Carlos, comentarnos un poco de qué significa este tema del iceberg y de qué se trata cuando hablamos de una adicción. Sí, el concepto que se maneja en los procesos de rehabilitación o de recuperación, conocido como el iceberg, es una forma de describir a la enfermedad de la adicción, ¿no? Por ahí, recordando alguna de las pláticas de borrachera seca, el doctor Elizondo menciona o describe a la enfermedad de la adicción como este dragón de las dos cabezas, ¿no? Entonces, el iceberg, normalmente como lo conocemos, tiene cierto porcentaje que se permite percibirse, ¿no? Ser visible, pues, ¿no? Que es aproximadamente un 20%, que es lo que emerge del agua, ¿no? Y hay un 80% que es normalmente lo que no vemos, ¿no? Lo que está sumergido, lo que está por debajo. Y llevando este concepto a las adicciones, a la recuperación, a la rehabilitación, podemos comprender un poco más de lo que es la enfermedad de la adicción utilizando este claro ejemplo, ¿no? Hay algo que nosotros vemos, que podemos de alguna forma palpar, percibir, identificar, que es el síntoma más obvio de la enfermedad de la adicción, que es que una persona consuma, ¿no?
Entonces, tanto su consumo como el efecto o las consecuencias que tiene el consumo de sustancias, perdón, o sea, el uso de sustancias, es algo que nos permite identificar que existe un problema, ¿no? Que una persona esté consumiendo alcohol hasta intoxicarse de manera frecuente y que empiece a vivir una serie de consecuencias a causa del consumo de alcohol, es algo que a nosotros nos permite identificar que hay un problema, ¿no? Es un bebedor que tiene problemas y evidentemente con su forma de beber, ¿no? Pero lo que no vemos es lo que nos toca a nosotros trabajar una vez que la persona decide tomar algún tipo de tratamiento o recurrir a algún tipo de ayuda, ¿no? Que es este 80%, que es gran parte de lo que compone a la enfermedad de la adicción, ¿no? Entendiendo que el 20% es lo que nosotros podemos ver, lo que consume y sus consecuencias, y el 80% es lo que conforma a la gran problemática o a esta gran enfermedad que conocemos como la enfermedad de la adicción, que es lo que pues a continuación vamos a poder describir, ¿no? Porque en este 80% pues caben infinidad de conceptos y de elementos que es importante que una vez que la persona detiene el consumo, pues poder empezar a desmenuzar, a atender, a trabajar y a resolver, ¿no? Entonces, básicamente ese es el concepto que manejamos en el iceberg, ¿no? El síntoma, que es el 20%, lo que nosotros podemos ver y palpar, y el 80% es todo aquello que padece esta enfermedad que no podemos ver, ¿no? Pero que sabemos que es algo que de alguna forma eh, genera que se manifieste este síntoma en el juego, en la bebida, en la comida, en las drogas, en las nuevas tecnologías, en todo aquello que se pueda manifestar la enfermedad, ¿no? ¿Qué dirías que es el elemento más importante que está en esta parte de abajo del iceberg? En tu experiencia, qué dirías que está detrás de todo este tema de consumo, de conductas, de consecuencias? Que en tu experiencia dices, no, claro, esto es lo que normalmente las personas no alcanzamos a ver, las personas mismas que viven con la adicción no alcanzan a ver y que es importante darle un lugar en los tratamientos. Yo creo, fíjate, en muchos momentos me he visto mencionando algunos elementos que yo determino como de cajón, ¿no? Por ejemplo, algo que está que compone este 80%, que creo que es un común denominador en las personas que padecen esta enfermedad, pues puede ser este vacío espiritual o existencial, ¿no? Que es algo muy común, esta falta o esta necesidad espiritual, ¿no? Entre otras también creo que está que no puede faltar por ejemplo, una baja autoestima. O sea, son muchos elementos y por supuesto que va a depender de cada persona tal vez la dimensión o la intensidad con la que vive cada uno de estos elementos o con la que estos elementos influyen de manera personal en su vida. Pero creo que la baja autoestima, creo que el vacío existencial, me parece que hay por ahí muchos duelos, ¿no? Que no solamente hablamos de pérdidas de algún ser querido, sino pues entendemos que el ser humano está en constante cambio y somos una máquina de vivir duelos, ¿no? Constantemente, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? No solamente en cuanto a relaciones o trabajo, sino pues etapas, días, oportunidades, trabajos, pensamientos, incluso nuestra propia percepción, cómo va transformándose y vamos dejando atrás otras formas de pensar y constantemente creo que es algo que es muy importante que podamos nosotros entender que forma parte de esta enfermedad, buscar e identificar los duelos que cada uno de los seres o de las personas tienen inconclusos y poder trabajar con ellos, ¿no? Creo que este tema a mí me fascina, es uno de los temas que más me importan en el tema de las adicciones, que es justamente el tema de los duelos, porque creo que
Ay, Carlos, nos están diciendo en varios comentarios que no se escucha. No sé, ¿tú me escuchas a mí Yo te escucho bien? perfectamente. ¿Tú? Sí, 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 también, pero no sé qué esté pasando. Hay un par de comentarios y ahí, de nuevamente, si nos pueden confirmar en casa si nos escuchan, porque vamos a estar acá, hablando y bueno, parece que sí se escucha. A lo mejor Sí, a lo tendrá que ver. mejor es con la computadora a lo mejor es un tema del volumen, ¿no? De cada quien. Sí, va. Bueno, te decía, a mí una de las cosas que más me interesa de esta parte de abajo del iceberg es justamente los duelos, porque más allá de que, como se podría pensar popularmente, que los duelos son la causa, perdón, de las adicciones, creo que también se trata mucho de los duelos no vividos. Es Ok. decir, uno utilizar las sustancias o el consumo para evitar el dolor, la tristeza, la angustia, justamente que generan algunas pérdidas en la vida, ¿no? Y que creo que esa es una vuelta de tuerca bien importante para entender el tema de los duelos, ¿no? O sea, se trata muchas veces que el proceso va a implicar que la persona efectivamente viva esos duelos que no se ha permitido vivir en otros momentos y que ha tenido que solventar o mitigar a través del consumo. No sé si te hace sentido esta idea, Carlos, pero a mí me parece bien importante voltear a verla. Totalmente. Mencionas los duelos no vividos, ¿no? O el no vivir los duelos como una causa directa del consumo o la conducta o el síntoma obvio de esta enfermedad, que es lo que veíamos hace rato, ¿no? Entonces, recargándome un poco en esto que mencionas, nosotros mencionamos que cuando el paciente ingresa a tratamiento, lo que hacemos precisamente es darle vuelta a ese iceberg, ¿no? O sea, eliminamos el síntoma, que es la persona deja de consumir, la persona deja de apostar, la persona de alguna forma empieza a controlar o atender, ¿no? La forma en la que se alimenta, etcétera, ¿no? Y entonces es el 80% lo que empieza lo que ahora emerge, pues, ¿no? Y es ahí donde verdaderamente está el tratamiento, ¿no? El proceso de rehabilitación, atender estos duelos que no se habían atendido o que por lo mismo llevaba a la persona a consumir de manera inconsciente, porque yo veo algunos pacientes, platicábamos en la conferencia pasada, ¿no? Lo que es un caso complejo, ¿no? Y yo conozco algunas personas que han intentado rehabilitarse y que han tenido infinidad de tratamientos, pero son personas que ya tienen, es un caso en específico, ¿no? Es una persona que tiene 55 años, lleva como 30 y tantos tratamientos y es una persona que es un consumidor de cristal y bueno, él ha destinado toda su vida a eso, tiene hijos de los cuales no se hace cargo y bueno, se la pasa en una bicicleta consumiendo de un lado para otro, ¿no? Sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de motivación, solamente consumir. Y yo he conocido a esta persona, por ejemplo, en tratamiento ya sin el síntoma, ¿no? Una persona desintoxicada, la cual físicamente empieza a recuperarse, pero cuando empiezas a desmenuzar su vida, ¿no? Todo este 80%, todos estos temas que se deben de meter a proceso para evitar que ese síntoma emerja nuevamente, entiendes lo complejo que es para la persona adentrarse o involucrarse de lleno y comprometerse con su proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, esta persona tiende a salir o a volver a consumir y a reiniciar este ciclo, ¿no? De muerte, de consumir, conseguir, buscar. Y, y yo a veces, de alguna forma, trato de entender, ¿no? Los motivos por los que termina así y conociendo su vida, digo, es tan complicado, es tan doloroso, se requiere de tanta valentía, se requiere de tanta amor propio, hacerle frente a todos estos temas que necesita resolver, que pues recurre a las sustancias por no querer enfrentar
pues toda esta responsabilidad de empezar a desmenuzar su vida, ¿no? Tal cual. Incluso esta persona tiene, me parece que tiene como 6 hijos, los cuales pues nunca se hizo cargo y bueno, ya crecieron, algunos de ellos consumen, otros han estado en centros, entonces esta bola de nieve ha sido, ya se hizo tan grande, ¿no? Que esta persona, pues su escape, ¿verdad? O su forma de evadir simplemente toda esta información, todos estos temas que tiene pendientes, pues es a través del consumo, ¿no? Entonces, todos estos duelos no vividos, todos estos antecedentes de infancia, del desarrollo, este autoconcepto, hablando de lo que está debajo del iceberg, ¿no? Ahora volteado, pues este autoconcepto disminuido, ¿no? La baja autoestima, esta falta de confianza en uno mismo, lo veíamos, lo mencionábamos hace unos días, ¿no? Este sentimiento de inadecuación, ¿no? Sentirme que no pertenezco, sentirme inadecuado, sentirme que algo me falta, ¿verdad? A donde llego no encajo o pienso que soy de alguna forma el bicho raro, ¿no? Que es algo de lo que comparten muchos de los pacientes, que es algo muy común y que pues es un camino lento que debe de trabajarse, pero principalmente pues atendiendo el síntoma que es dejar de consumir, porque solamente dejando de consumir, estando en un periodo de abstinencia, es el que nos va a permitir pues ir poniendo en orden toda la casa, ¿no? Entonces, entendiendo que todos estos temas, Diego, pues son temas súper delicados, son temas muy sensibles, son temas muy complejos para muchas personas y hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de todos estos temas, ¿no? Y lo veíamos el otro día que mencionabas de este paciente que decía, no, es que yo no tengo ningún problema, yo no tengo heridas de la infancia, no, es que mi infancia fue, pues todo muy bien, no tengo ninguna carencia, no tuve ningún problema, mi familia es funcional, pero bueno, entonces, ¿por qué terminaste en la cárcel psicotizado? Pues, ¿no? O sea, no me cuadra, no me checa el audio con el video, pues, ¿no? Entonces, no es congruente o lógico, pues, que estés consumiendo a pesar de saber cuáles son las consecuencias una y otra vez sin tener verdaderamente pues algo que atender, ¿no? Y esto pues no es otra cosa que esta resistencia a hacerle frente a todo este dolor, porque pues abrir ese perdón, ese libro, ¿no? Ese baúl de recuerdos, pues es algo que requiere, lo decía hace rato, de mucha valentía, es algo muy doloroso para muchos pacientes, para la mayoría de las personas y bueno, pues son muchos además de que no es algo sencillo, pues también hay una serie de obstáculos para poder llegar a ese baúl, ¿no? Entonces, por eso, siempre repitiendo y siempre mencionando, pues es lo complejo que tiene la enfermedad de la adicción, pues no es nada más consumo y dejo de consumir, me porto bien y ya me recuperé, ¿no? No, es un tratamiento mucho más complejo y completo, ¿no? Sí, y que mira, una de las cosas más dolorosas para una persona en recuperación es justamente enterarse de que la supuesta solución al problema, que era el consumo, esto que iba a mitigar el dolor, esto que iba a ayudarnos a lidiar con ello, no lo hace y nos genera consecuencias durísimas y todavía lo Claro. tengo que dejar. O sea, es una serie, a mí me parece una cadena de dolor bien tremenda, pues, ¿no? Donde esta cosa que sé que no me va a solucionar el problema, pero que mitiga el dolor por unos momentos, me hace muchísimo daño y tengo que renunciar a ello, ¿no? Una de las frases más comunes que yo escucho en casa es esta de el dolor que experimentan algunos de nuestros residentes cuando dicen no puedo concebir mi vida sin consumo. No me Claro. imagino cómo va a lucir una vida placentera, una vida de conexión con los otros, ¿no? De esto que decías del sentido lo platicamos el otro día, ¿no? Este delirio de insignificancia, ¿no? Este tema de no quepo en ningún sitio, no tengo lugar en el mundo. Y las drogas favorecieron que yo pudiera ocupar un lugar en el mundo de una manera medio torcidona, de una manera medio descoyuntada y decir, voy a vivir estas conciencias de forma simultánea. No solamente me entero de que las drogas no van a solucionar mi problema no me van a dar un lugar en el mundo necesariamente y que voy a tener que vivir sin ello.
no tengo esta anestesia, pues, para vivir, y que creo que por eso pienso que es tan importante el tema de los duelos, porque pienso que se atiende de repente de manera medio superficial y que un proceso de recuperación, pienso yo, tiene que ver con una serie constante de duelos, ¿no? Y que esto que decían mucho de la recuperación como un acto de derrota diario, ¿no? No es una cosa Claro. que ocurre una sola vez, ¿no? De, bueno, ya me di cuenta de que tengo un problema y todo bien, para nada. O sea, ya me di cuenta de que tengo un problema y sin embargo quiero seguir consumiendo, ¿no? Que es el tema de la compulsión, pues no poder parar y no poder dejar de pensar esto como una solución todavía posible, ¿no? Mucha gente seguramente lo has escuchado, ¿no? Esto de, a lo mejor no es mi droga de impacto, pero puedo seguir yendo al antro, puedo seguir yendo a fiestas, puedo seguir tomando en Navidad, y son estos gestos de autoengaño que creo que es medio ingenuo, ¿no? No tanto como malévolo ni nada, pero sí decir, oye, pues es una idea que sigue rondando en mi cabeza porque no logro aceptar que esta ruta pues me destruye, ¿no? Me hace trizas, ¿no? Con cada vez que, que decido darle por ese lado, ¿no? Entonces yo sí creo que es bien relevante como reconocer justo esta complejidad que mencionas. Claro, justo esto que mencionas sobre la derrota diaria, ¿no? Esta aceptación del problema y de la solución diario, creo que es muy importante porque finalmente yo cuando le planteo o le pregunto a los pacientes y a los familiares que si saben o sea, por qué los tratamientos duran determinado tiempo o tanto tiempo, ¿no? En algunas ocasiones. Si es muy sencillo, o sea, la persona llega, entiende que tiene una enfermedad, entiende que no debe volver a consumir y se acabó, ¿no? O sea, ¿qué más se necesita? Pues, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué 3 meses? ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué un año? ¿Por qué 2 años? Digo, lo hemos comentado en diferentes consecuencias, ¿no? Los motivos a nivel físico, a nivel personal, a nivel también familiar, pero es precisamente esto, pues, ¿no? Yo sé que uno, si no es que el duelo más doloroso que vive el paciente, la persona, el adicto, es ese, es hacia la sustancia, ¿no? Hacia la muleta, hacia el analgésico, hacia la anestesia, hacia el escape, pues. O sea, esto que me ha ayudado para hacerle frente al dolor que la vida misma lleva, sin sustancias, o sea, a estos traumas, a esta inadecuación, a esta baja autoestima, a lo mejor bullying, a lo mejor pues diferentes carencias, ¿no? Todos aquellos antecedentes, todo este 80% que está debajo del iceberg. Este elemento que me ha ayudado, ¿no?, a llegar hasta el día de hoy aquí, como sea, ya no va a estar, yo creo que es, si no el duelo más doloroso, uno de los más dolorosos que experimentan los pacientes, ¿no?, las personas en recuperación. Es cómo me vas a operar a corazón abierto sin anestesia, pues, ¿no? Yo no le entro, y es a lo que me refería con esta persona de 50 y tantos años. Es como, yo no le voy a entrar, pues. O sea, no, prefiero andar en una bicicleta semiponchada, ¿verdad? Todo el día correteando una sustancia, a tener que hacerle frente a todos este dolor, ¿no? Que ha ido incrementando porque el dolor que la vida misma ya tenía, ¿no? Con el consumo, con el entrar y salir de los centros, con las consecuencias que he continuado llevando o que he generado nuevas, pues decía, la bola de nieve ya es tan grande que pues prefiero andar en bicicleta, ¿no? Y pues ese es el tratamiento, ¿no? En este tiempo la persona necesita todos los días, ¿no? Todos los días ir desmenuzando, ir abriendo, ir tocando diferentes temas, atendiendo, y no es tan simple como entender, ¿no? Y tomar una decisión, sino pues por eso se menciona que los procesos son de acción, ¿no? Es poner a trabajar, es atender, no nada más es decir, sino pues, la gran parte o la mayor parte, pues, es de hacer, ¿no? Totalmente. Y que bueno, creo que por eso es tan difícil, ¿no? Para muchas personas a nivel racional funciona, a lo mejor en algunas etapas
la gente está dispuesta, pero justamente cuando llega este momento que bien mencionas de operación a corazón abierto, muchos dicen, no, no, espérate, hasta aquí, pues, ¿no? Y eso es bien doloroso de ver, es bien doloroso de ver, y que creo que desde algún punto de vista, pues es hasta entendible, ¿no? Decir, no, pues no, esta persona no, en plan, ventajas y desventajas, pues es muy duro decir, claro, voy a vivir sin anestesia esto, para nada, ¿no? E insisto, creo que también tiene mucho que ver con contexto y con posibilidades y con recursos para que una persona pueda hacer este cambio, ¿no? Mencionabas mucho el tema de la disposición, de la valentía, y creo que en el mismo lugar está la red de apoyo de esta persona, si tiene las posibilidades, ¿no? De poder hacer o vivir este proceso y no morir en el intento, pues, ¿no? Porque creo que también es bien rudo este tema y lo hemos hablado hasta el cansancio, acá con el tema de la codependencia, con la sobreprotección, como procesos que de repente empiezan a florecer, empieza a suceder esta operación y de repente llega alguien que dice, no, 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 necesita la anestesia de mi cuidado, no, necesita la Claro. anestesia de mi presencia, ¿no? Y que bueno, ya conocemos así, de pe a pa estos procesos como de repente pues se van para abajo justo por lo mismo, ¿no? Y que es justo lo que mencionábamos también en otra de las pláticas, ¿no? Que los procesos de recuperación de alguna forma son como, ponía el ejemplo yo de los cubos de Rubik, ¿no? Que pues batallas para armar un lado del mismo color, pero se te desarman todos los otros lados y es lo mismo que sucede. Entonces, hoy, especialmente hablando de lo complicado que es para la persona, para el paciente, entrar, ¿no? Al proceso de recuperación, pero una vez que de alguna forma se logra cierto avance, pues hay otros, no sé, 6 lados que también necesitan estar a la par, al mismo tiempo, todos en conjunto, ¿verdad? Trabajando de forma paralela para poder, pues, lograr el objetivo. Y todos esos lados es lo que hace complicado que un tratamiento, pues, tenga éxito, ¿no? Finalmente es, o sea, no solamente depende de un factor o de un elemento, sino son muchos que tienen que estar en sintonía y que en conjunto, pues, sacar el trabajo, ¿no? Carlos, ¿te parece bien si empezamos a contestar un par de preguntas? Tenemos preguntas relacionadas justo con el tema del iceberg y hay otras diversas. Si te parece bien, Perfecto. vamos a atender esta. José Miguel nos dice, se escucha muy bien, qué bueno que se escucha. Dice José Miguel, ¿cuáles serían los problemas psicológicos que son los más frecuentes en la profundidad del iceberg? ¿Qué te parece, Carlos, si damos el top 3 de cada uno? En tu opinión, ¿cuál dirías que es los 3 más importantes problemas psicológicos que están ahí en el fondo del iceberg? Top 3. Ok. ¿Vienen Empieza. bromeando? Sí. Sí. Yo digo, yo ahorita mencioné, igual es ya muy sonado, pero al final, incluso hasta, pues por ejemplo, en los diferentes trastornos de personalidad que encontramos, la baja autoestima es algo que normalmente está de cajón, ¿no? Este sentimiento de inferioridad, inferioridad, perdón, que me lleva a sentirme inadecuado, o hablabas ahorita de insuficiente, ¿verdad? Esta complicación para pertenecer. Yo creo que híjole, es que no me atrevería a hablar de un top 3, pero pues tal vez la baja autoestima, creo que el vacío existencial y, híjole, pues yo creo que pues los traumas, ¿no? O sea, el trauma, el vacío y que al final pues están tomados de la mano unos de otros, ¿no? Unos generan otros, otros causan otros, entonces, pero yo me iría con esos 3, lo que es la baja autoestima, el vacío existencial y los traumas, ¿no? De Vas diferentes a tipos decir en que, infancia. vas a decir que te copié, pero yo sí tengo bien presentes estos, ¿no? También el trauma, y el trauma entendido de forma amplia, pues, ¿no? No solamente estos eventos únicos, ¿no? De violencia, Claro. por ejemplo, violencia sexual es un clásico, ¿no? Que ocurre muchísimo, pero yo pienso que el trauma como esta marca que se queda y donde el cuerpo sigue reaccionando con el paso del tiempo,
Coincido también con el tema del vacío existencial, totalmente, totalmente esta tendencia a justo no encontrar el sitio, no encontrar el significado, no encontrar la puerta básicamente de las respuestas en la vida y que de repente no encontrar ese sentido es bien doloroso. Y como bien dices, pienso también que está junto con pegado. Yo añadiría tal vez el tema del contexto, el tema de la familia, el tema del sitio donde la persona justamente va a vivir estos vacíos, ¿no? El vacío Y, existencial, el trauma. y que al final, hablando por ejemplo de baja autoestima y del trauma y del vacío existencial, pues tiene una relación directa con el ambiente en el que se desarrollan las personas, pues, ¿no? Este autoconcepto disminuido, esta falta de confianza, pues de alguna forma se generó, ¿verdad? O sea, de algún lado obtuve el mensaje de que o no era suficiente o no tenía la capacidad o era menos que los demás o las cosas no me iban a salir bien. Y normalmente pues tiene una relación totalmente directa con el contexto, ¿no? Muchas veces es el núcleo familiar, donde hablabas ahorita, por ejemplo, de la sobreprotección, ¿no? La sobreprotección que hace, pues inutiliza, ¿no? Crea inútiles y una persona inútil, ¿no? O sea, que no es útil, pues es una persona que por supuesto no tiene confianza en ella misma de que puede lograr las cosas. Y eso empieza este espiral o este efecto bola de nieve y pues por supuesto que el contexto es el que crea todos estos elementos, ¿no? Bien, pues muchas gracias a José Miguel por la pregunta. Esperamos haber eh, dado respuesta. Tenemos otra, un poquito a lo mejor en otro terreno, pero creo que también muy interesante. Nos dice Linda, en la adicción el cerebro actúa igual, ya sea sustancias, sexo o personas. ¿Tú qué dices, Carlos? Bien, se refiere, digo, al final lo que generan las sustancias o los comportamientos, pues llevan a nuestro cerebro, a crear una serie de neurotransmisores en diferentes cantidades, ¿no? Entonces, no es tanto por ejemplo, que la cocaína o la marihuana suba hasta el cerebro y haga que tenga un efecto distinto, sino es esta sustancia a través de la sangre que va al cerebro, pero envía la orden a que envíe distintos tipos de neurotransmisores que generan pues la sensación de felicidad o te estimulan o te deprimen, o sea, deprimen como hablando de depresor, ¿no? Pero finalmente, pues en la ludopatía, pues también, por eso finalmente es un trastorno mental, ¿no? Porque tiene los mismos efectos y toma no solamente el mismo, sino lo hablaba la vez pasada, un poco más de tiempo. O sea, la recomendación para los tratamientos residenciales a la persona que es ludópata, que apuesta, a la persona que consume cocaína, pues difieren, ¿no? Incluso a los ludópatas se les recomienda que estén más tiempo, sobre todo no tanto porque no haya una sustancia, sino por la complejidad que genera a nivel físico el estar apostando, ¿no? Este sistema de recompensas revolucionado, ¿no? Sí, totalmente, que creo que ahí es la clave, ¿no? Como la persona va encontrando recompensas de una forma o de otra, y de hecho se habla mucho de estas sustituciones de repente, ¿no? Soltamos una sustancia y agarramos otra, o soltamos las sustancias y agarramos las conductas, porque normalmente estamos buscando La este misma tema de la sensación, sí. recompensa. Y que creo que viene al caso esta pregunta que nos hacían ya desde hace, no sé si la pasada o la anterior, el tema de la personalidad adicta, Carlos. Adictiva. ¿Tú qué piensas de ese concepto? ¿Crees que es un concepto útil, vigente? ¿Crees que hay una personalidad adicta o cómo lo ves? Creo que Creo que existe porque tiene ciertas características, como hablábamos ahorita del 80% del iceberg, creo que tiene estas características muy de cajón o típicas o clásicas que podemos encontrar, pero en diferentes pláticas he descrito yo la enfermedad de la elección como esta construcción de la realidad, ¿no? O sea, describo la enfermedad de elección como una forma en hacerle frente a la vida y a la vida se le hace frente con ciertas herramientas o ciertos recursos.
y pienso que sí existe esta personalidad, incluso pues el libro del pensamiento adictivo, ¿no? Es cómo construye sus pensamientos y es cómo vive la vida. Entonces, no me gustaría mencionar algunos, pero pues creo que, pues, por ejemplo, me viene a la mente, no sé, la soberbia, ¿no? Que es muy típico. Incluso por ahí una vez escuché una frase que decían que el adicto cuando deja de consumir, lo primero que recupera es la soberbia, ¿no? Y digo, no hay una base teórica o científica, pero con base en la experiencia, ¿verdad? Vemos que hay personas que inmediatamente se transforman, ¿no? Se lo platicaba el otro día a una familia. Es curioso que una persona que se comporta de tal forma, una vez que cruza esa puerta negra, o sea, pero da un paso y hay una transformación inmediata. Personas que nunca han tenido un tratamiento previo, ¿no? Hay una transformación de disposición, de amabilidad, en algunos casos, ¿no? De ya entendí, de ser el número uno, yo ya me recuperé, yo nunca lo voy a volver a hacer, yo nunca voy a volver a apostar, yo nunca... Y entonces sí hay algo muy, pues típico que nos permite a nosotros conocer o estar preparados para recibir, ¿no? La forma en la que piensan y la que actúan, pues podríamos determinar que pues es una personalidad adictiva, ¿verdad? Esta tendencia a la manipulación, la deshonestidad, la impulsividad, pues desde esta ilógica que mencionabas, ¿no? Como características de su enfermedad, que aunque parecen ser pecar de grandiosidad y de soberbia, pues al final mucho del discurso y del actuar es extremadamente incongruente e ilógico, ¿no? Entonces, también mencionabas hace rato el autoengaño, que es una forma de vida en el adicto en consumo y también en recuperación, ¿no? Una vez que se da la vuelta al iceberg es estar de alguna forma combatiendo el autoengaño, porque la persona que entra a tratamiento y que está segura de algo, lo veíamos la otra vez, es la persona, esa persona está siendo 100% honesta con él mismo de que no va a ir a consumir o no va a ir a hacer tal cosa, pero todos los que estamos alrededor alcanzamos a ver que es incongruente e ilógico lo que está mencionando, porque tenemos una máxima en Casa Body que dice, lo que no haces aquí adentro no lo vas a ir a hacer allá afuera, pues, ¿no? Y vemos esta tendencia a la manipulación y al convencimiento de los pacientes que dicen, no, es que saliendo voy a atender mi cama, voy a ir al gimnasio, voy a ir al... Creo que Carlos se nos congeló un poquito. Pero si no lo estás pudiendo hacer aquí adentro. Hola, 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 Carlos. hola. Ya. Te nos fuiste un poquito. ¿Yo? O no sé si yo me fui, pero dejé de escucharte. O se fueron Eh, todos. Sí, de repente se fue. Pero te decía, ¿no? Todas estas promesas de acciones que van a ir a cumplir una vez que egresen del tratamiento, pues a veces es necesario deshacer este autoengaño a través de pruebas de realidad y de confrontación, utilizando a más de un elemento, a toda una comunidad para hacerle, reflejarle, ¿no? Lo incongruente y lo ilógico de su discurso, ¿no? Lo que no hago dentro del tratamiento, difícilmente voy a ir a hacerlo allá afuera, ¿no? Claro, y que creo que una parte también de las más dolorosas es justamente ver materializarse este pensamiento adictivo, donde la persona pues no es una persona mitómana, mentirosa, sino simplemente es una persona que cree sus engaños, ¿no? Que cree Claro, firmemente en estas totalmente. ideas, ¿no? Y es una cosa de repente bien ruda de ver, ¿no? Bien ruda de atender, ¿no? Porque la persona tiene esta creencia firme, pues, de que justo esta construcción de la realidad que mencionas es la precisa, es la correcta, ¿no? Y es una chambota tratar de desmontar, digamos, esa construcción.
Y lo mencionábamos, digo, por eso de alguna forma la experiencia es importante, lo comentábamos ayer en la oficina, ¿no? La experiencia en el tratamiento de las adicciones, porque pues me ha tocado de manera personal ver a muchos pacientes decirme, ¿no? Yo te voy a enseñar a ti, ¿no? Cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo la gente se recupera. Yo te voy a demostrar a ti cómo yo me voy a recuperar en contra de lo que tú estás diciendo, ¿no? O no siguiendo tus recomendaciones. Llámese pacientes, llámese compañeros, llámese personas que he conocido en la vida. Y digo, desafortunadamente o lamentablemente, y no con el afán de decir, ya ves, te lo dije, ¿no? Bueno, es un elemento más que nos ayuda a seguir elaborando, ¿no? Y construyendo diferentes procesos para evitar que las personas precisamente vayan y vivan eso, ¿no? Entonces, una persona que desafía las recomendaciones, ¿no? Que busca o que va en contra de las recomendaciones terapéuticas, pues es alto la probabilidad de una recaída, pues es muy latente, ¿no? Es muy alta. Bien. Pero sabemos que la persona está completamente convencida de que verdaderamente va a ir a hacer lo que él cree que va a hacer y a demostrarle a todos cómo él por sus propios medios pues puede lograr el objetivo, ¿no? Entonces, pues sí, sí es muy complicado. Me ha tocado verlos a muchos regresar. A veces han pasado 15 años, 16 años, 10 años y regresar y lo curioso es que regresan y continúan con esta forma de vida, ¿verdad? Con estos recursos, utilizándolos. O sea, es que aquella vez no me quería recuperar, pero esta vez sí me quiero recuperar y esta vez sí te voy a demostrar. Y eso es súper complejo porque la persona pues está diciendo la verdad, sí se quiere recuperar, pero entonces necesitas pues desmenuzar y mostrar, ¿no? Con evidencia que lo que está diciendo difícilmente va a funcionar, ¿no? Sí, es trágico de repente. O sea, es así una cosa tristísima de ver. Yo sé que tú tienes muchos años, pero yo cada que lo veo, o sea, me duele, me parte el alma, pues, porque es como, oye, uno pensaría que la experiencia te ayudó a replantear y no necesariamente es así, ¿no? Y es una cosa bien, bien, bien dolorosa de ver. Pero bueno, Carlos, tenemos una pregunta de prevención. Nos dice Anabel, en el caso de un adolescente que acaba de iniciar consumo, ¿cómo sería la mejor forma de abordar? ¿Tú qué dices? Híjole, pues digo, creo que es importante siempre hacerle frente y comunicar, ¿no? Creo que la comunicación es una herramienta importantísima y abordar si esto no es de conocimiento, o sea, si no es un tema familiar que él sepa que los padres o que la familia sabe, creo que es bien importante buscar un espacio adecuado en un momento adecuado, de la forma adecuada, siendo lo más asertivos, ¿no? Y poder abordar el tema de frente, como son las cosas, ¿no? Expresar, siempre hablar de sentimientos abordando el tema principal que es el consumo de sustancias, ¿no? O sea, yo tengo una hija de 23 años y me ha tocado estar en esta situación plenamente, ¿no? A la ligera sospecha o sin sospecha es sentarme y decir, oye, me siento de esta forma, me siento preocupado, quiero preguntarte y esperar. Yo le digo a los familiares que la respuesta que nos dé la actitud y la forma nos va a arrojar muchísima información de lo que está sucediendo, ¿no? Y es bien importante pues estar en calma, estar atentos, estar alertas, escuchar, preguntar y escuchar y observar la respuesta, ¿no? Que es importantísimo. En caso de que esté sucediendo y la persona, o sea, el adolescente esté consumiendo, pues creo que es, no es tan complicado, ¿verdad? Al final yo le digo a los papás, bueno, pues si depende económicamente de ti, si vive en tu casa, pues son tus reglas y es importante que tú expreses lo que tus necesidades y lo que tú esperas que suceda de esa situación, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho una vez o sea, que tuve esta plática igual con mi hija y le digo, o sea, si esa es tu decisión,
pues ya cuando seas un adulto independiente, autosuficiente económicamente, entonces podrás decidir qué hacer con tu vida. Pero mientras dependas de mí, mientras seas menor de edad, pues las cosas se van a hacer de tal forma, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues, hacerle frente, ¿no? ¿Cuál dirías que es el obstáculo, o no el obstáculo, sino los errores más comunes que un padre de familia puede cometer a la hora de abordar estos temas con sus hijos? Creo que, o sea, el hecho de que se esté consumiendo algún tipo de sustancia y siendo un adolescente, creo que es bien importante como padres, pues, revisar, ¿no? De qué manera está funcionando, estamos funcionando y pedir ayuda a algún profesional, ¿no? Sobre todo porque, pues lo veo, ¿no? Normalmente hay un enemigo silencioso que no es consciente, que es la culpa, que es la que de alguna forma mueve el sistema, ¿no? Mueve mucho a los papás. Entonces, cuando uno revisa cómo funciona este sistema, podemos identificar que hay muchos aspectos que necesitan de hacer una serie de cambios, ¿no? Entre ellos, pues la culpa, la sobreprotección, ser permisivos, ¿no? Pero todo esto viene mucho generado por esta culpa, ¿no? De diferentes situaciones. Y en el mismo discurso muchos papás lo dicen, ¿no? Es que yo me iba a trabajar para darle lo mejor y no estaba, y entonces empiezas a identificar en el discurso cómo la culpa está muy presente y permite que el adolescente o el joven, ¿verdad? Pues tenga el poder y el control de la dinámica familiar, es algo muy común, ¿no? O sea, yo veo cuando acuden con nosotros a exponernos un caso o a pedir algún tipo de ayuda y son menores, pues vemos cómo el menor está empoderado, ¿no? Es el que pone las órdenes y veo de alguna forma a los papás pues muy incapacitados para establecer límites, ¿no? Para establecer una estructura, ¿no? Y creo que la culpa es uno de los principales obstáculos, ¿no? Que es muy, muy, muy frecuente que veo en los familiares. Carlos, nos hacen una pregunta bien interesante. Pablo nos dice, ¿la borrachera seca y mi narcisismo también se le puede llamar adicción? Porque lo estoy trabajando al 1000, nos pone. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo concebirías la borrachera seca? Creo que en algún momento yo expliqué que la enfermedad de la adicción era más allá del iceberg o del dragón de las dos cabezas, era como un saquito, ¿no? En ese saquito le cabe todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y pudiendo de alguna forma describir el narcisismo, este amor desmedido hacia uno mismo, esta soberbia, esta tendencia a maximizar mis cualidades, ¿no? Esta dificultad para ser empático con otros. Creo que los podemos meter en este saquito junto con la borrachera seca, que pues es más de lo mismo. Alguien que tiene un comportamiento narcisista, digo, si no es un trastorno diagnosticado, si son estos rasgos, de decir yo soy más, de cierta tendencia al machismo, de creer que las demás personas lo envidian, ¿no? Pues, de creer que es perfecto y que todo lo que hace está bien y que es lo único, pues por supuesto que son rasgos o características de esta personalidad adictiva, que es algo muy común que nosotros vemos, pues, ¿no? Entonces, metiendo todo esto en un saquito, pues creo que es algo que si no se trabaja, pues la persona está en riesgo de una recaída porque se encuentra en un estado de abstinencia, ¿no? O sea, ha parado de consumir, ha tapado la botella, ha dejado de apostar, pero hacerle frente a ese dolor del que hablábamos, o sea, creo que es la parte donde puede haber esta resistencia, ¿no? Conocerme a mí mismo, darme cuenta de mis limitaciones, de mis cualidades, de pues revisar todos mis antecedentes, pues es doloroso y hay muchas personas que se mantienen en este estado de borrachera seca o de abstinencia durante periodos larguísimos, ¿no? Larguísimos, pero entendiendo que esto nos deja pues indefensos ante alguna crisis que nos pueda llevar a consumir, ¿no? Y al final pues es lo que buscamos a toda costa evitar, ¿no?
Claro. Fíjate que hace poco me cruzaba con un concepto que es muy similar a lo que mencionas, que es el de las abstinencias problemáticas. Y es justo eso, ¿no? Como el tema de me abstengo y pareciera que eso soluciona el problema, pero pues al final de cuentas no, nos deja en un terreno bien problemático una persona que se abstiene de consumir sustancias y no trabaja lo que está debajo del iceberg. No voltea a ver todas estas complejidades y dificultades para enfrentar la vida. Y complementando un poco el tema del saquito, yo sí creo que la adicción en general es todo un paquete de respuesta ante la vida, ¿no? Todo un paquete así para afrontar la vida y que creo que gran parte de los síntomas de la borrachera seca pues son eso, formas de enfrentar, ¿no? Independientemente de que estemos consumiendo o no. Y en ese terreno de los conceptos, Carlos, María nos hace una pregunta si se le llama adicción o drogadicción a quien consume ansiolíticos, antidepresivos con alcohol, es igual de controlar a la persona que consume marihuana o cocaína. Creo que es ahí como una pregunta que nos ayuda como a distinguir algunos conceptos, pienso. Claro. Digo, creo que para poder determinar que alguien padece un trastorno por uso de sustancias o por dependencia, pues es necesario recopilar ciertos criterios para tener un diagnóstico. Entonces, es como este mal usado, ¿no? O mal dicho término de, ay, soy bipolar, porque en la mañana estaba triste y ahorita estoy muy contento, ¿no? No, pues realmente un trastorno bipolar, pues obviamente hay que cumplir con una serie de criterios, es un trastorno psiquiátrico que tiene ciertas características en cuanto a tiempo, forma y muchas otras características. Con la dependencia a sustancias, pues es también lo mismo, ¿no? Tiene que haber un determinado tiempo de un consumo frecuente, en aumento, que la persona sepa, que a pesar de saber, continúe consumiendo, que tenga ciertas consecuencias. Entonces, habría que estudiar si la persona que consume ansiolíticos, cuánto tiempo lleva consumiendo, cómo ha sido el consumo, ¿no? La frecuencia, la cantidad, las consecuencias, si es mezclado con el alcohol, cuántos intentos ha tenido por dejar de consumir. Entonces, para poder tener pues, una respuesta mucho más clara, ¿no? Lo que sí es que una persona que es dependiente a las benzodiazepinas, a los ansiolíticos, pues el trato, si bien el proceso de rehabilitación, pues más o menos es la misma línea. Los síntomas, por ejemplo, de la abstinencia, pues son distintos, ¿no? Esta dependencia a medicamentos controlados, a benzodiazepinas, a pastillas, pues por supuesto que me ha tocado ver muchísimos procesos que son tan complejos en la etapa inicial, ¿no? Sobre todo porque hay esta tendencia a minimizar por ser medicamentos y porque los síntomas físicos son tan graves que las personas, muchas, terminan abandonando los procesos, ¿no? Entonces, cada pues, sustancia tiene sus peculiaridades, ¿no? Dice Rodrigo, o sea, tiene ciertas características. Pero ya una vez que logramos este periodo de abstinencia, pues solamente hay que trabajar en la misma línea, pero teniendo en claro el tipo de sustancia que la persona utiliza, ¿no? Claro, y que creo que esto se está ampliando conforme avanza la misma ciencia y la vida en el mundo, ¿no? Como esto que mencionas de las dependencias y lo que mencionábamos hace rato sobre el sistema de recompensas, pues podemos tener escenarios de dependencia en muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimas combinaciones que pueden incluir conductas, sustancias, personas, ideas incluso, ¿no? Entonces, creo que pones el punto en la I cuando dices, habrá que precisar, ¿no? Habrá que precisar porque si esto que decías de la bipolaridad, ¿no? Gente dice, no, es que soy adicto a Netflix, ¿no? Y que, bueno, habría que ver, porque a Claro. final de cuentas la adicción a los dispositivos existe, a final de cuentas la adicción al Internet, las redes sociales existen, ¿no? Entonces, creo que es bien importante este punto que mencionas de hacer un diagnóstico preciso, ¿no? De hacer diferenciaciones teórico-metodológicas así claras, porque si no podemos, o una de dos, o estar minimizando algo que puede ser un problema verdaderamente real y el otro banalizar, ¿no? Nombrando adicción a cualquier cosa que a la gente se le ocurra. Claro. Pues bueno, Carlos, Bueno,
Pues no, no tenemos de momento más preguntas. No sé si quieras cerrar con algún comentario, hacer alguna precisión sobre lo que se ha compartido el día de hoy. Nada, yo creo que nada más agradecer, agradecer a las personas que nos sintonizan, a aquellas personas que han sido fieles. No tengo el dato exacto, pero ya justo hoy me salió un recuerdo de hace un año que di una conferencia virtual, entonces dije, bueno, pues ya va algo de tiempo, llevamos más de 50 conferencias, hay personas que han estado desde el principio, hay personas que se han incorporado últimamente y pues yo me siento muy agradecido, muy contento con el apoyo que nos han dado. Mencionar también que en este 28 de noviembre cumplimos como institución, nosotros ya cumplimos 9 años de abrir nuestras puertas y recibir pacientes, ¿no? Anteriormente estuvimos 6 años en la ciudad de Ensenada y acabamos de cumplir 3 años aquí en San Miguel de Allende, entonces en total llevamos 9 años laborando y pues siempre agradecidos con todas las personas que han confiado en nosotros, ¿no? Personas que se han apegado al tratamiento, pacientes, familiares, casos de éxito, ¿no? Personas que han estado ahí apoyando, confiando, depositando en nosotros, ¿no? Lo más preciado que es pues la familia y pues yo me siento muy contento y muy agradecido por eso. Vamos a seguir obviamente tratando de compartir algo de información a través de este medio, a través de las conferencias virtuales con diferentes temas y pues comprometiéndonos con seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir capacitándonos, seguir estando y pues nada, muy agradecido con todos y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que es bien importante esto que mencionas de la constancia, del trabajo, de la vocación, de todo esto, pero también de la gente que ha decidido poner su confianza en lo que hacemos, porque creo que esto que hacíamos de repente por la pandemia, ¿no? El tema de las conferencias virtuales era una idea de pandemia y que ahora pues nos ha permitido conectar con muchísima gente, con diferentes lugares, etcétera, etcétera, y que habla mucho de lo importante creo que es el tema y de lo interesados que están muchas personas en escuchar el mensaje. Pues nada, Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo, ya llevamos 3 consecutivas Sí. y pues nada, un placer siempre estar acá conversando contigo, conversando con las personas que están conectadas y pues nada, nos veremos en un par de semanas. Hasta luego, gracias. Bonita noche para todos.